Estamos analizando la calidad de recepción de una radio ante una emisora conectada a una emisora de FM, recibiendo una emisora de FM, y hemos visto que en el caso que habíamos propuesto, pues la resistencia al ruido es alta. Vamos a comentar brevemente valores típicos de relación señal-ruido en sistemas de comunicación analógicos que nos pueden ser muy familiares. El primero que estamos contemplando aquí es una voz que sea inteligible, que se pueda casi discernir, pero muy marginalmente. Y que además la filtramos entre 500 Hz y 2 kHz. Aquí necesitamos que la voz, que ese sonido esté unos 5 o 10 dB por encima del ruido, si no perderemos la voz. Y de aquí pasamos a una señal típica de un teléfono normal de los que tenemos en casa. Pues si tomamos la señal analógica, simplemente nos estamos quedando con un ancho de banda de 4 kHz y dejamos pasar entre 300 Hz y 3,4 típicamente. Para poder recibir bien y poder bien escuchar la llamada, necesitamos entre 25 y unos 35 decibelios. Por lo tanto, vamos aumentando y eso es lo que va a ocurrir un poco en esta escala. Si lo que recibimos es una emisora de onda media, pues aquí el ancho de banda llega hasta 5 kHz, arrancamos en unos 100 Hz y para que la señal se reciba bien necesitamos entre 40 y 50 decibelios. Si lo que pretendemos es tener un sistema de alta fidelidad, aquí vamos a llegar hasta 20 kHz, aunque nosotros normalmente el oído no llega tan alto y con la edad pues cada vez llega menos. Pero estamos entre 20 Hz y 20 kHz y necesitamos en torno a 55 a 65 decibelios, que es más o menos el orden de magnitud que teníamos en la radio de FM que hemos estudiado. Y para una señal de televisión analógica, de estas que ahora ya no recibimos, tenemos para un ancho de banda de 5 MHz unas necesidades de relación señal-ruido en torno a los 45 decibelios mínimos, entre 45 y 55. La señal de televisión analógica se degradaba en cuanto se bajaba de esos valores y en la pantalla empezaban a aparecer puntitos blancos de niebla, la imagen ya empezaba de alguna manera a estar perturbada, no era nítida. Estos son los órdenes de magnitud y lo que los sistemas digitales han hecho ha sido cambiar completamente el escenario y mostrar que a costa de una mayor complejidad técnica inmensa y al mismo tiempo de capacidad de proceso y de técnicas cada vez más elaboradas, podemos funcionar con relaciones señal-ruido muchísimo más bajas que estas. Aquí ya no tenemos que jugar con el problema de los sistemas analógicos, que tienen que hacer una representación fiel de la señal originaria de partida y conservarla a lo largo de todo el proceso de la radio. Los sistemas digitales simplemente procesan, codifican en la fuente la señal y es en el último paso del receptor que intentan reconstruir la señal enviada y no tienen que mantenerlo a lo largo de todo el camino. Para terminar ya con este tema, un breve comentario que puede servir de referencia a la comparación entre los sistemas de radio y lo bien dotados que estamos los humanos para comunicarnos. Con respecto a la vista, nuestros ojos tienen una gran densidad de receptores. Las cifras pueden variar millón arriba, millón abajo, pero son órdenes de magnitud. Tenemos unos 5 millones de conos en la retina y 100 millones de bastones. Los conos son los sensibles a la luz de día y sobre todo al color. Los bastones no distinguen color, porque de noche no apreciamos el color, pero son muy eficientes recibiendo imágenes de noche. Son los que una vez adaptados nos permiten ver también de noche. Y esos 100-150 millones de elementos que tenemos ahí se conectan a aproximadamente 1 millón de nervios, de terminaciones nerviosas que luego acaban en los nervios, el nervio óptico y van al cerebro. Hay más de un centenar de pigmentos implicados en la retina en la percepción de color y somos sensibles a un margen de longitudes de onda típico entre 380 y 700 nanómetros, más o menos puede cambiar. Distinguimos muy bien colores, por lo tanto filtramos muy bien en longitud de onda
y nuestro ojo es inmensamente sensible. Las cifras son de orden de magnitud, pero prácticamente con un fotón por bastón y unos 10 bastones en grupo excitados ya empieza a aparecer una sensación de luz. Por lo tanto, somos muy, muy sensibles. Y además lo podemos hacer en un margen de luz entre, digamos, oscuridad y pleno sol, que puede llegar a ser del orden de 10 elevado a 14. Puede variar bastante. Y por último, el ojo tiene una gran agudeza, y la agudeza visual típica está en torno a 5 por 10 a la menos 4 radianes. ¿Esto qué significa? Significa que aunque tenemos visión periférica, cuando focalizamos somos capaces de concentrarnos en un cono, en un haz de ese ancho. Y esto quiere decir en la práctica que a una distancia de 10 metros, bien iluminados, nuestros ojos pueden distinguir dos puntos que estén separados 5 milímetros. Por lo tanto, estamos todos afortunadamente muy bien dotados y además lo hacemos en un margen de longitudes de onda donde la atmósfera propaga muy bien, donde la luz solar llega muy bien, estamos muy bien adaptados. La vista nos permite leer y escribir, y aquí ya cuando hablamos de lectura y escritura ya empezamos a hablar de cosas que son muy comunes con los sistemas digitales. Hablamos de alfabetos, un alfabeto típico, y hay muchos alfabetos, latino, griego, cirílico, hebreo, germánico, en fin, tenemos muchos, pero más o menos vienen a tener unos 64 símbolos más o menos. Con el alfabeto construimos palabras, tenemos códigos para escribir, es decir, tenemos gramática, pero tenemos códigos, y no solamente tenemos la escritura normal, sino también, por ejemplo, tenemos el braille que utilizan los ciegos, en fin, hay montones de códigos que podemos utilizar, y también hemos visto con frecuencia que hay gente que es capaz de escribir taquigráficamente, es decir, tomar notas o bien usando máquinas en temas judiciales o parlamentos, es muy frecuente ver stenographs there. Y también, desde el punto de vista de telecomunicaciones, hemos sido capaces de transmitir códigos Morse, y el código Morse normalizado tenía 37 símbolos que eran combinaciones de puntos y rayas, y todos manejamos, aquí delante hay uno, teclados que tienen pues una cierta estructura de teclas con las cuales nos permiten escribir. Y todo eso que podemos escribir también podemos leerlo, podemos interpretarlo, podemos decodificarlo y entender cuál es el contenido de información que tienen esos mensajes. Bien, esto en cuanto a la vista. Si pasamos al oído, pues las cosas son muy similares en este caso. Tenemos aproximadamente en el oído interno, en la cóclea, tenemos unos 15.000 cilios, es decir, pequeñas terminaciones de tipo de un cabello que vibran y que son capaces de transferir la información a unos 30.000 nervios, terminaciones nerviosas. El margen de frecuencias que se puede manejar es hasta 20.000 hercios, aunque es apreciablemente menor en la práctica, y cambia muchísimo con la edad y con las condiciones de oído de cada uno. Pero lo que sí es importante es la sensibilidad, es decir, el mínimo de señal de audio que podemos percibir. Y el orden de magnitud para la potencia acústica está en torno a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Es decir, es una densidad de potencia muy, muy baja, que se corresponde con diferencias de presión entre los dos lados del tímpano de 20 micropascales. El pascal es la unidad normalizada de presión y para poder compararlo, estos son micropascales. La presión atmosférica, una atmósfera, son en este caso unos 100.000 pascales. Por lo tanto, es un valor, un rango realmente de percepción muy, muy, muy sensible. Y si subimos el nivel de potencia acústica, llegamos rápidamente al umbral de dolor, y si subimos más, el tímpano se rompería y está en el orden de 1 vatio por metro cuadrado o unos 20 pascales, es decir, es un valor relativamente pequeño de presión. El oído funciona muy bien, responde logarítmicamente en un rango de 10 a la 12, es decir, percibimos en un rango en decibelios de 120 dB y se ajusta muy bien. Pero tenemos también otras propiedades interesantes. El cerebro
en ambientes ruidosos, como puede ser una reunión, una fiesta, es capaz de engancharse y seguir una conversación y le aplica de alguna manera, es decir, es capaz de procesar esa señal que le llega y subirla hasta del orden de unos 15 decibelios con respecto al entorno para poder seguirlo. Y esto, todos hemos pasado por una circunstancia de esas, que hemos intentado oír algo y hemos conseguido seguirlo. El problema está que si lo perdemos puede costar bastante más después reengancharse. Y al mismo tiempo el oído es muy sensible y tiene una gran capacidad para localizar de dónde vienen los sonidos. Y esto lo hace de dos maneras. Una, porque es muy sensible a retardos temporales, es decir, puede distinguir muy bien la fase y los retardos de grupo con el que llegan las señales a los dos oídos, y también diferencias de intensidad. Según donde esté la fuente, puede aplicar un mecanismo u otro. Y además puede hacer otra cosa también de forma muy eficiente. Si el sonido llega con ecos que no están de alguna manera muy separados en el tiempo, es decir, hasta unos 30 milisegundos, el oído, de alguna forma, con todos esos ecos que envía al cerebro, el cerebro es capaz de integrarlos y conseguir reforzar. Por lo tanto, el procesado de señal que hace nuestro cerebro es potentísimo. Y ya por último, el tercero que nos queda es la voz. En la voz, a través de la vibración de las cuerdas vocales que están bombeadas por los pulmones, pues conseguimos generar un espectro que es prácticamente uniforme hasta unos 3000 hercios. Pero el 80% de la energía está en bajas frecuencias, llega hasta 1 kilohercio, y el 80% de la articulación, es decir, aquello que hace que comprendamos bien las conversaciones, está por debajo de 3 kilohercios. Lo que pasa es que los tonos y los armónicos al final hacen la belleza de la voz. La vibración depende mucho del tono de voz. Sopranos pueden llegar hasta 400 hercios, los bajos llegan a 75, 100, 150, dependiendo. Y hay que distinguir dos familias grandes de sonidos. Los que generamos cuando las cuerdas vocales están vibrando, que estos normalmente se denominan como sonoros o tonales, y tenemos también aquellos en los cuales simplemente el aire pasa por las cuerdas no vibran, y llega directamente, digamos, a la cavidad oral, y ahí es donde conformamos el sonido. Estos son, de hecho, los sonidos sordos. Y la cavidad es difícil de alguna manera de modelar, porque tiene la forma y muchísimas cavidades dentro. Está formada por la faringe, la nariz y la boca, más la lengua además. Y aunque es muy compleja, algunos parámetros básicos, en particular pues, las frecuencias, los tonos fundamentales, más o menos se pueden calcular modelándola como una cavidad de unos 17 centímetros, que está cerrada en las cuerdas vocales y está abierta en la boca y en la nariz. Es un modelo muy simple, pero bueno, da unas pistas de cómo funciona nuestra voz. Por lo tanto, esto es un contrapunto a los sistemas de comunicaciones, digamos, radioeléctricos, pero que nos pueden dar bastante luz sobre la potencia de nuestro sistema de comunicaciones. Para concluir con este caso, agradecer a los profesores que participan en el curso y que han contribuido a generar estos materiales, y a la Universidad Politécnica de Valencia, donde este vídeo ha sido grabado.